Bueno, habíamos en la clase pasada habíamos visto la parte de... vamos a hacer la presentación de pantalla completa. Habíamos visto los remates de los conductos individuales y múltiples, pero tengo que hacer algunas acotaciones fundamentalmente para evitar que cometan errores. Los sombreretes individuales permitidos por el reglamento son estos que estamos señalando acá, con estas relaciones de dimensiones. Como verán, depende del diámetro, va a ir creciendo el tamaño de estas separaciones, de estas aletas, pero siempre el número de aletas es de 2. Increíblemente hay cuestiones que ya las vamos a señalar. Si el sombrerete tiene 3, 4 o más aletas, obviamente mejora las condiciones. Sin embargo, el reglamento dice 2 aletas. Parece una cosa increíble, pero no les admiten sombreretes de mejor calidad y por supuesto mucho peor, de peor calidad. Hay algunas acotaciones que tengo que hacer, como por ejemplo el sombrerete aspirador estático múltiple, que esta imagen que está aquí a la derecha es el que muestra el reglamento. El reglamento muestra un elemento unido a la base y 4 elementos más. En rigor de verdad, esto es erróneo. Ya les muestro cuál es el número de elementos, es decir, el elemento colocado en la base, y 3 elementos más, y no 4 como señala acá. Esta cuña que está indicada acá ha sido reemplazada por otra, y acá en lugar de tener una terminación directamente con una salida literal como está planteado aquí, este diseño de sombrerete aspirador estático múltiple ha sido complementado con un canasto antipájaro, antimurciélago, etc. De manera que más allá de cualquier cuestión que uno pudiese mejorar el sistema, realmente el reglamento no contempla el mejoramiento del sistema, sino que solamente le admite el sombrerete reglamentario. Esto lo quería señalar porque muchos lo hacen con muy buenas intenciones, pero hay que tener cuidado que el reglamento no lo permite. Es lamentable que sea así, es una de las tantas falencias que tiene el reglamento. Pero bueno, ya les voy a pasar a mostrar algunas situaciones en donde deben cuidar esta situación. Fíjense, por ejemplo, este sombrerete que está indicado acá en la imagen de la izquierda es un sombrerete que el mismo gas del Estado en algún momento lo autorizó en zonas de viento, fundamentalmente en la Patagonia Argentina, y hubo una intención también en la modificación del reglamento, que por supuesto no prosperó, de permitir la instalación de este sombrerete, que es bastante más caro que el otro, pero no están permitidos, no está permitido porque no es un aprobado por norma. Es lamentable que las cosas sean así, pero son así. O sea, no se les vaya a querer ocurrir instalar una sombrerete de estas características, que siendo mejor en el sentido de que produce una mejor evacuación de gases, las distribuidoras no se lo van a permitir, se lo van a rechazar. Lo mismo que un sombrerete que este timón que tiene en la parte superior hace que oriente, es un sombrerete móvil, ¿no? Que oriente la dirección del sombrerete según la dirección del viento y con ello quede siempre la evacuación a sotavento, de manera de favorecer la aspiración por efecto Venturi.
Sin embargo, esto no está permitido por el reglamento. Es decir, solamente los sombreretes autorizados. Tampoco el sombrerete aspirador eólico, si bien en algunos casos podría llegar a provocar una succión, o sea, si estamos movidos por el viento, es posible que provoque una succión. Eso en definitiva también no es contraproducente, ¿no? Contraproducente, pero no en el sentido de la seguridad, sino en el sentido del rendimiento de los artefactos. Evidentemente que si yo extraigo mayor cantidad de gases de lo que produce el mismo artefacto por convección natural, le estoy quitando rendimiento al artefacto. Lo mismo, este sombrerete que, por ejemplo, lo estamos viendo en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, conocido como sombrerete americano, con dos tubos concéntricos, que mediante esta disposición evitamos la penetración de agua, de lluvia. Es un sombrerete que no tiene ningún tipo de restricciones para la evacuación de los gases, sin embargo no se permite. Este otro, es un sombrerete construido por un fabricante, aquí de Córdoba, bueno, en otras partes del país también. Bueno, acá no me di cuenta, apareció la marca. Un sombrerete bastante bien desarrollado, pero como no es reglamentario, no se permite su instalación. De manera que esas cosas hay que tener mucho cuidado. No instalar sombreretes que no sean reglamentarios, aunque sean de mejor calidad, aunque provean mayor seguridad y mejores condiciones. Otra de las cuestiones que hay que tener cuidado con la instalación de sombreretes. Cuando ustedes compran un artefacto, la marca y el tipo de artefacto que sea, ese artefacto tiene un determinado sombrerete que lo aprueba el fabricante del artefacto. Un calefactor TDU, por ejemplo, o un calefactor tiro balanceado en H, hay que instalar el sombrerete que provee el fabricante, aunque no sea reglamentario. Es más, esto que ustedes están viendo en imagen, ninguno de ellos son reglamentarios, o sea, no cumplen las especificaciones que estábamos viendo, pero se debe instalar el sombrerete provisto por este fabricante. Perdón. De manera que si yo instalo un sombrerete, a ver si yo tengo, no, creí que lo había puesto. Hay un sombrerete bastante diferente que es uno marca Coppens. No, no lo tengo acá. Es un sombrerete bastante raro, es un fabricante de calefactores ubicado en la ciudad de Mar del Plata. Está probado, o sea, lo pueden instalar en Córdoba o en cualquier ciudad del país. Pero ¿qué pasa? Tiene características bastante particulares. Ese artefacto se debe instalar con ese sombrerete y no con otro. El fabricante le da garantías de funcionamiento siempre y cuando se instale con ese sombrerete. Bueno, esa es una de las cosas que Una duda, quería... profe. Sí, la escucho. Hola. Sí, si estos no están habilitados, ¿por qué se fabrican? ¿A cuáles se refieren? ¿A estos? ¿A los H, a los eólicos? Claro, todo lo que no está habilitado en realidad. Usted puede fabricar cualquier sombrerete, pero no para una instalación de gas. Usted esto lo puede poner para ventilar una campana de una cocina, para ventilar un baño, un asador, alguna ventilación industrial. Pero ¿por qué se fabrican? Y bueno, usted tiene el derecho de fabricar cualquier cosa. Es más, estos sombreretes son más eficientes que los aprobados, de manera que
no está prohibido fabricarlos. Lo que está prohibido es instalarlo, está prohibido por reglamento, está prohibido instalarlo en artefactos para consumo de gas, pero lo puede instalar en otras funciones. Pero esto más que nada, yo se lo hago ver con doble objetivo. Uno, el objetivo de evitar que ustedes se ganen una sanción instalando un sombrerete que no corresponde. Y por otra parte, el objetivo que también pretende esta ilustración o esta explicación es hacerle ver que sí, ustedes tienen la posibilidad de cambiar el reglamento, de manera que un profesional que tenga las condiciones suficientes como para diseñar un sombrerete de mejor calidad, digo, un sombrerete podría ser cualquier artefacto, la normativa debiera permitirlo. Lamentablemente nuestra normativa vigente no lo permite. Es más, con el tema de ventilaciones, debido a que hay un serio problema con el tema de los siniestros, digamos que hay un coeficiente de miedo muy importante, discúlpeme el término, en donde hay cosas que no llegan a permitirse y que deberían permitirse, como por ejemplo lo que le señalaba la vez pasada, ahora no lo encuentro, pero la imagen el remate individual, la normativa tiene un dibujito que muestra 4 sombreretes. Me estoy refiriendo a estos. ¿Qué pasa? Si yo coloco 5 o 6, ¿no podría ventilarlos? Yo entiendo de que sí, perfectamente bien. Es más, hasta hace unos meses atrás o algunos años atrás se permitía. Hoy a alguien se le ocurrió de que no, si el reglamento tiene dibujado 4 sombreritos, no pueden ponerse 5, ni 6, ni más. Tiene que ser como máximo 4. Lo cual es con todo respeto, yo digo que es una estrechez de criterio tremenda. Ventilan, manteniendo las separaciones que pide la normativa, deberían poder instalar cualquier número de sombrerete, no necesariamente el número que está indicado en la gráfica. O sea, es muy puntual, muy sutil el planteo. El objetivo es que ustedes puedan realizar instalaciones seguras que cumplan con la normativa y dentro de lo posible, si la podemos mejorar, mejor. Fíjense esta disposición, porque aquí tenemos sombreretes múltiples. Como ven, acá tenemos el primer elemento y 3 elementos más. No es lo que dice la norma. Fíjense lo que dice el dibujo de la normativa. El primer elemento y 4 elementos más. La realidad es esta. El primer elemento, que es el que está apoyado sobre el espacio técnico, y 3 elementos más. En definitiva, termina ventilando por estos endijas. Este sistema, no digo que sea malo, pero hay sistemas que son muchísimo mejores, pero es el único múltiple aprobado. Es más, hay una determinada marca. Y ustedes pueden fabricar uno, o de hecho que en Córdoba hay fabricantes que tienen un sombrerete de mucho mejor calidad que esto, pero no están aprobados. Entonces no se pueden instalar. Directamente tienen que caer a la marca Spiro, S-P-I-R-O. Si no ponen esa marca, nadie se lo va a aprobar. Así son las cosas en nuestra Córdoba, en nuestro país, con nuestros reglamentos. Y Profe, acá, sí, le escucho. una duda sobre otra cosa. Por ejemplo, los asadores internos que están en un quincho, cosas así, cerrados, Bueno, sí. ¿requieren alguna ventilación por norma o algo? Bueno, ahí está la cuestión. Usted puede ventilarlo de la forma que se le dé la gana. Hay una sola cuestión en relación a los asadores que está establecido por el Código de Edificación en relación a las chimeneas, pero en realidad no lo controla nadie. Y ahí podría poner un sombrerete no reglamentario, nadie le va a decir nada. Usted puede instalar un
una estufa, un hogar estufa, un asador dentro de un ambiente habitable y con defectos de ventilación o con ventilación eficiente, nadie le controla eso. O sea, se controla la instalación de gas, se controla la instalación eléctrica y se controlan algunas inspecciones en lo que respecta al cumplimiento del código de edificación. Pero todo lo demás es responsabilidad del director técnico, del constructor, del propietario. Y esos sombreretes que tienen los asadores y los conductos, no hay una normativa específica que diga, bueno, en base a tantos kilos de leña, tal volumen de hogar, va a tener un requerimiento de una determinada sección de ventilación y tiene que tener un remate de tales características. El código de edificación en ese sentido lo único que prescribe es la separación con respecto a la pared medianera, como para que tenga igual derecho un usuario que el otro. Pero de ahí no pasa. Y otras explicaciones se las estoy dando a los efectos de, primero, en primer lugar, que formar un criterio lógico y de seguridad para un adecuado desempeño. Y por otra parte, a quienes les toque trabajar en redacción de reglamentos, les muestro estas deficiencias para que, si tienen la posibilidad de intervenir y corregirlo satisfactoriamente. Esa es un poco la idea. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno, acá lo que se está mostrando son las pruebas de humo que se realizan para verificar la correcta evacuación de los gases, en donde también les estoy mostrando acá un sombrerete aspirador estático múltiple y un sombrerete individual. En este caso, bueno, mostramos cómo evacúan, en este caso es un edificio, en donde en esta columna evacúan los departamentos A y en esta otra de los departamentos H. Bueno, parece que no la pegamos, ahí estamos. ¿Cómo se deben realizar las ventilaciones cuando tengo sombrerete colectivo? A diferencia del que estábamos viendo según normativa. Fíjense que según normativa era este que tenemos acá. Ahora, según la última corrección, que no está en el reglamento, se los muestro a ustedes para que sepan de qué se trata. ¿Cómo debe instalarse un sombrerete aspirador estático múltiple con conductos individuales? Primero, tengo que construir un espacio técnico de manera que se alojen todos los caños, pero no solamente todos los caños que voy a evacuar, sino que el tamaño del elemento que me va a producir el remate tiene que terminar a ras del primer elemento. ¿Cómo hago esto? Yo voy a construir el basamento para el montaje del sombrerete múltiple y los conductos, los caños de ventilación tienen que estar 27 centímetros sobre ese basamento. De manera que cuando yo instalo el primer elemento, los caños tienen que quedar a flor, al labio de ese primer elemento. Ahora, ¿qué tamaño va a tener ese elemento? Bueno, va a tener un tamaño tal que me permitan que la totalidad de los caños lleguen a ocupar esta sección y queden justamente al ras de este primer elemento. Una vez colocados el primer elemento y enrasados los caños, se colocan los otros dos elementos, esos van solamente sobrepuestos, no llevan mortero, no llevan nada, y antes de colocar el tercer elemento, se coloca este canasto, que es una malla para evitar el anidado de murciélagos, de pájaros, de palomas, etc.
Y luego recién el último elemento. Y sobre el último elemento viene este otro, que es una modificación que ha hecho el fabricante, bueno, supuestamente para mejorar todo el sistema. Entonces, con esto se termina de esta manera, como está en la imagen abajo a la izquierda. Este proceso constructivo lo debe controlar la inspección, de manera que se realiza una inspección mostrando los caños en estas condiciones y otra inspección mostrando los caños en estas condiciones. Y luego se realizan las pruebas de humo. Bueno, esta es una explicación, esto es más teórico que real, pero bueno. ¿Por qué? Porque dicen que, el fabricante dice que por efecto del viento, señalado en líneas de color verde, los gases de combustión que vienen desde abajo suben y producen un efecto Venturi en donde el viento favorece esta evacuación. Yo particularmente nunca he visto que los gases salgan por arriba, salen de esta otra manera. Esto es como si el viento estuviese incidiendo en la parte superior de arriba hacia abajo. Bueno, esto es una modalidad, un planteo que es una cuestión más que nada de diseño. Si ustedes van a instalar acá en la ciudad de Córdoba un sombrerete aspirador estático múltiple, solamente pueden instalar uno marca Espiro, no hay otro. Si no, tienen que ventilar con sombrerete individual, no más de 4 por columna, por el espacio técnico, o de lo contrario, no hay otra solución. Es lamentable que sean las cosas así, pero eso es lo que se exige. Bueno, acá les voy a explicar, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Vamos a entrar ahora al sistema de ventilación por conducto colectivo. Este sistema yo se los explico, se los doy, porque figura en la normativa, figura en el programa, pero yo particularmente no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es un sistema que mi experiencia demuestra de que no funciona bien. Ha tenido muchos inconvenientes, tiene muchos inconvenientes. Es más, en la normativa, si toman un reglamento viejo, digamos, si bien son todos parecidos, hay un reglamento que fue hasta el año 82, 83, en donde permitía doble conducto secundario con un solo principal. ¿Cuál es? A ver si lo puedo mostrar. O sea, en lugar de tener, como les muestro aquí, un conducto principal y un conducto secundario, tenía 2 secundarios por un principal. Hoy no está permitido, solamente está permitido un secundario por uno principal. Pero debe cumplir determinadas y particulares condiciones que vamos a desarrollar. Empezamos señalando un error que hay en la normativa. El error que hay en la normativa es la imagen central. El sistema se compone de un elemento secundario y un elemento principal. O sea, 2 columnas huecas que arrancan desde un determinado nivel, puede ser planta baja, puede ser primer piso, y va tomando los distintos artefactos de cada uno de los pisos. No indefinidamente, solamente hasta 8 pisos, en el caso de ser calefón. ¿Qué pasa si mi edificio tiene 20 pisos? Y bueno, tendré que crear 3 por 8, 24, 3 conductos colectivos para lograr admitir la totalidad de la evacuación de los gases. ¿Por qué? Porque el sistema no admite más de 6 u 8 según sean calefones o calefactores. Entonces tiene un conducto secundario donde ingresa los gases de evacuación de los productos de combustión
del artefacto, ingresan al secundario y luego de recorrer un piso, cuando encuentran la otra entrada, los gases que vienen de abajo ingresan al principal y en ese momento ingresa y se inicia un nuevo secundario a la altura de ese piso que terminará descargando al principal luego de superar la altura de un piso. ¿Cuál es el error que tiene el reglamento? Esta imagen que les estoy mostrando acá, la imagen central, no es como la imagen que estoy mostrando aquí a la derecha, que parecen iguales pero no lo son, que es como debiera ser o como debe ser. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el conducto de ventilación del artefacto ingresa en el mismo elemento en donde se encuentra el deflector, es decir, en la desviación del secundario al principal. Fíjense que en este otro caso, el ingreso del conducto del artefacto al conducto secundario lo hace en el elemento siguiente, de manera que no encuentra un estrangulamiento en el momento de acometer al conducto secundario. Eso por una parte. Por otra parte, durante el proceso constructivo que lleva la instalación de estos elementos, que son, en definitiva, son bloques de cemento, se montan con un mortero cementicio de arena y cemento Portland, puede ser cemento de albañilería, van cayendo restos de ese mortero, y cascotes, y hollín, y otra serie de elementos, que termina depositándose aquí abajo, y por lo tanto, si el conducto de ingreso se encuentra justo en esta posición, se termina obstruyendo. Situación que es salvada con este desplazamiento, o sea, desplazando un elemento, de manera que el ingreso de los gases de combustión al secundario lo hagan en el próximo elemento y no donde está el deflector. Bueno, esto es un defecto que tiene el reglamento, uno de los tantos. Otra de las cuestiones, y esto el reglamento lo permite, nosotros nos hemos cansado de hablar de que para favorecer o para mantener una mayor inercia en los gases, a la salida del artefacto se debe contar con 50 centímetros antes del primer desvío. Bueno, para este sistema hay una excepción. Se puede colocar una curva inmediatamente a la salida del artefacto, lo cual constituye una inconsistencia con el criterio de ventilación que se viene planteando en el caso anterior. Otra de las cuestiones que hace que el sistema no funcione adecuadamente es que en el sistema de conducto individual se planteaba que se debe mantener mantenerse una continuidad en el conducto de punta a punta, es decir, sin cambios de secciones, sin experimentar soluciones de continuidad ni cambio de secciones. Acá permite el cambio de secciones y soluciones de continuidad a cada paso. Acá sale el conducto, por ejemplo, en el caso de un calefón. Un calefón tiene un conducto de salida, no todos, pero la mayoría de los calefones tienen un conducto de evacuación de gases de 100 milímetros, 4 pulgadas. La sección es 78 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa cuando entra aquí al secundario? Ya lo vamos a ver, pero el secundario tiene 200 centímetros cuadrados. Acá tienen la tabla de los conductos secundarios. ¿Ven? 200 centímetros cuadrados tiene el conducto secundario más pequeño. Ya lo vemos de nuevo ahí. Entonces, acá tengo un cambio de sección violento, repentino, a partir de la salida de los gases de combustión del artefacto
al conducto secundario. O sea, prácticamente se triplica la sección. Por lo tanto, se disminuye 3 veces la velocidad de evacuación de los gases. Y ni qué hablar cuando entramos al principal. Cuando pasamos al principal del secundario de 200, pasamos al principal de 400. O sea, ahí se vuelve a duplicar la sección. Por lo tanto, la velocidad de los gases cae considerablemente. Y eso hace que exista la posibilidad de un retroceso. Bueno, todo esto es los motivos que hacen que el sistema no funcione o funcione mal. Yo particularmente por ese motivo no lo recomiendo. Pero vamos a qué es lo que dice la norma y cómo se debe hacer para el dimensionamiento de estos conductos. ¿Alguna pregunta? Bien. No, porque seguramente se plantearán ustedes, ¿y por qué tantas críticas? Yo lo critico porque son sistemas que traen más problemas que soluciones. Entonces, más allá de los dolores de cabeza que me puede implicar el no recomendarlos, yo creo que estoy contribuyendo a poniendo un granito de arena para evitarle problemas a ustedes. No es por criticar porque sí, nomás. Bueno, básicamente el elemento o los elementos es un bloque de cemento que tiene estas características. Es como un ladrillo de bloque de cemento que tiene 2 celdas, una que es el conducto secundario, que es donde se instalan los huecos para la acometida del artefacto, que puede darse en la parte lateral o frontal. Y luego tienen el conducto principal, que es donde arranca, que puede ser en planta baja, y termina en azotea. Estos sistemas no admiten más que un determinado número de artefactos, que va a depender fundamentalmente qué tipo de artefacto, que ya lo vamos a ver. Entonces, otro de los elementos es el elemento que cuenta con el deflector. Como ven acá, este deflector no tiene las acometidas del caño de ingreso del artefacto. Y este elemento, ¿qué es este elemento? Esto es un marco que sirve para contener las cargas. Esto se debe colocar piso a piso. ¿Dónde? Vuelvo a las imágenes para mostrarles. El sistema, si yo tengo un edificio de un número importante de pisos y yo coloco el primer bloque acá en planta baja y tengo una sucesión de pisos, evidentemente estos bloques no están capacitados o diseñados para resistir semejante carga. Entonces, piso a piso, acá, 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 yo debo instalar este elemento, que es un elemento distribuidor de cargas. Es decir, le transfieren a la estructura el peso de todos los bloques de ese piso, de manera que este bloque o el primer bloque va a quedar cargado solamente con el número de bloques correspondiente al del piso. Es decir, unos 8 o 9 bloques según la altura del piso techo. Tengan en cuenta que la altura de estos bloques son de unos 20 centímetros, de manera que 3 por 8, 24, son los 2 metros 40, 2 metros 60, 2 metros 80, a lo sumo que puede llegar a tener de piso a piso o de losa a losa. De manera que no cargue más que 6, 7 u 8 bloques el bloque más cargado. No sé si queda claro lo que les estoy planteando. Bueno, y con ello se asienta luego de colocar este elemento, se coloca una junta
para poder dar aislación al paso de... Llega tarde, Ana Laura. Bueno, la vamos a admitir. Entonces, para eso sirve este elemento. Seguimos. Las secciones, o sea, no puedo admitir cualquier tipo de... cualquier cantidad de secciones. Solamente hay 4 tipologías, en donde el secundario tiene 200 centímetros cuadrados, 250, 400 o 500. Pero en definitiva, yo cuando hago el cálculo voy a dimensionar el principal y el secundario queda dimensionado por añadidura. Es decir, vamos a ver cómo determino la sección del principal, que me va a dar 400, 600, 1000 o 1500. Si mi cálculo da un número de sección mayor a los 1500, obviamente el sistema no funciona, no lo podría instalar. Si yo tengo un cálculo que me da 500 centímetros cuadrados, bueno, voy a instalar un conducto del tipo 2, en donde el principal tiene 600 centímetros cuadrados y el secundario tiene 250. No tengo otras opciones. O sea, el sistema está preparado para estas 4 tipologías. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo? Bueno, y acá entramos un poco a definir números. Si ustedes van a instalar calefones, calentadores de agua instantáneos, como está señalado acá en el tercer párrafo, el sistema le admite 8 calefones, o sea, 8 pisos. ¿Qué pasa si yo tengo 9 pisos? Entonces, si yo tengo 9 pisos, el calefón del piso 9 va a tener que ventilar por otro conducto colectivo o bien por otro individual. Pero no puedo sumar más de 8 conductos al sistema. ¿Qué pasa si yo tengo calefactores de ambiente? Calefactores. Hoy en día la tecnología que tenemos no están desarrollados calefactores de tipo tiro natural. Prácticamente no se comercializan. Los que pueden llegar a ver son artefactos que se han comercializado hace más de 30, 40 años. O sea, calefactores que tienen una edad mayor que la de la mayoría de ustedes. De todos modos, si instalo calefactores, podría llegar a instalar 5 calefactores. Si tengo 6, podría instalarlo en el sistema con tal que el del sexto piso, descargue o continúe el secundario sin ingresar al principal y remate en el sombrerete. Ahora, yo podría instalar también en el mismo sistema calderas u otros artefactos, pero el sistema plantea calderas. Entonces, ¿cómo realizo el dimensionamiento? Bien, supongamos que yo tenga que instalar, por ejemplo, en un edificio que tenga 8 calefones, 8 pisos. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico el número de calefones por la cantidad de calorías que tiene ese artefacto y lo divido por 640 kilocalorías. Eso me va a dar, como ustedes pueden ver acá, la potencia en kilocalorías dividido los centímetros cuadrados, es decir, y multiplicado por 640. Eso me va a dar una sección que
Si es menor a 400, como en este caso, puedo instalar el sistema 1, el conducto tipo 1. Si es mayor, voy a tener que instalar el tipo 2 y así sucesivamente. ¿Mm? Por eso está en función del número de artefactos y de la potencia térmica del artefacto. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto. Hoy en día se usa muy poco esto, pero se lo tengo que dar porque lo pide la norma y lo pide el programa. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto me da como resultado la carga térmica máxima admitida por centímetro cuadrado de conducto, esto, 250, ¿eh? O 70 en el caso de calefactores, o 640 en el caso de calefones. Le admite tanto en el caso de calefones, porque el calefón trabaja en forma discontinua. ¿Mm? Por eso les digo que esto se divide por este valor para obtener la sección en centímetros cuadrados. ¿Está claro? Bien. Entonces, tiene algunas restricciones el sistema. Supongamos que yo quisiera determinar cuántos centímetros cuadrados necesitaría para un calefón. Entonces multiplico las 22.000 kilocalorías por el calefón, por el número de pisos, 8, dividido, fíjense el valor que le había dado anteriormente, 640. Eso le da como resultado 275 centímetros cuadrados. Quiere decir que con un conducto tipo 1 podría admitir el sistema de evacuación de gases. Esto también lo puedo aplicar para el caso de termotanques, pero en este caso lo voy a dividir por 250. ¿Por qué? ¿Ven? Acá, por ejemplo, lo divido por 250. ¿Por qué? Porque el termotanque tiene mayor cantidad de tiempo de uso. O sea, trabaja más horas en el día y hay posibilidad de superposición de uso de un artefacto con el otro. Por eso también le admite 8 el número de pisos. Otra de las cuestiones tiene que ser conductos o pisos sucesivos. No puedo instalar un piso sí y un piso no. Realmente esta cuestión no está debidamente justificada, pero lo dice el reglamento y eso tiene que cumplirse de esa manera. Bueno, hay algunas cuestiones que no las he puesto acá, que están en el reglamento. Es conveniente que las sepan, simplemente las he sacado para no hacerlo tan pesado y no ponerme a leer cada una de las disposiciones. Pero bueno, hay cosas que no se permiten en el sistema de conductos colectivos. Por ejemplo, no se permite instalar un conducto colectivo en un ambiente único. O sea, en un monoambiente no está permitido instalar conductos colectivos. No está permitido, si bien es un artefacto de tiro natural, es un artefacto que si ustedes instalan conducto colectivo es de instalación obligatoria. O sea, no se puede dejar previsto como en el caso de una ventilación con conducto individual. En el caso de los conductos colectivos, el artefacto tiene la obligatoriedad de instalación. Cuando se instala un conducto colectivo, está prohibido la instalación de extractores de aire. ¿Por qué? Porque justamente el extractor de aire produce una depresión en el ambiente que puede permitir o puede ocasionar un reflujo de gases al interior del ambiente. Entonces, ven, hay una suma de inconvenientes que hacen dificultoso el uso de estos artefactos. Lo mismo ocurre muchas veces cuando en un edificio tengo el departamento de un piso orientado hacia una determinada orientación y ese mismo ambiente en el piso siguiente
tiene el aventanamiento en otro sentido. Cuando ocurren ese tipo de diseños, el sistema de conducto colectivo no está permitido. ¿Por qué? Porque si el viento sopla en un sentido, produce una compresión o una presión positiva sobre una de las caras del edificio, por ejemplo, las ventanas orientadas al viento, o sea, a barlovento, con lo cual haría el efecto de un soplador al conducto colectivo, y las cocinas o los ambientes orientadas a sotavento, es decir, hacia la dirección contraria al viento, estarían con presión negativa. Y en ese caso es posible que los productos de la combustión de los artefactos orientados a barlovento inyecten gases de combustión a los artefactos, a los ambientes de los artefactos ubicados a sotavento. Esas son una de las tantas cuestiones que hay que tener presente y que lo prescribe el reglamento. Eso hace que el sistema tenga una serie de defectos y también precauciones de seguridad. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. El tema es curioso, es interesante, hay que tener mucho cuidado en el uso de estos artefactos. Lo mismo en la etapa constructiva. Acá hay una cuestión, que cuando este elemento que constituye el conducto principal, a medida que se va construyendo, se debe ir colocando un prisma, normalmente de madera, un cuadrado, un cubo de madera, de manera que se vaya deslizando con 1 centímetro de tolerancia, a los efectos de evitar que las rebabas producidas por el mortero de asiento de cada uno de los elementos, o una pérdida de alineación de los elementos, haga que la sección no se mantenga constante. Esto es un requerimiento de la normativa. Otra de las cuestiones que exige la normativa es la toma de aire inferior. En el pie de la columna donde se inicia el sistema, tiene que tener una toma de aire inferior que está conectado con el conducto principal. Esta toma de aire inferior debe dar al exterior y este recorrido en horizontal no debe ser mayor de 3 metros. Y acá dice algo que es un poco, digamos, fuera de sentido. Porque dice, esta toma de aire debe estar ubicado en algún punto de condiciones atmosféricas neutras. Eso es imposible de cumplir. Condiciones atmosféricas neutras se está refiriendo fundamentalmente a presiones, para evitar que haya presiones que descontrolen el sistema. Pero siempre va a haber alguna condición, ya sea favorable o desfavorable, en relación a la orientación del viento. No siempre el viento sopla en el mismo sentido. Entonces, si en alguna ocasión que yo tenga esta orientación a favor del viento, estaría funcionando bien. ¿Por qué? Porque estaría induciendo el tiro. Pero si el viento cambia de sentido, y sería contraproducente porque estaría extrainduciendo, es decir, aspirando el sistema, haciendo que el sistema trate de funcionar inadecuadamente. Esas son las tantas posibilidades que tiene el sistema de fallar. Bueno, como conclusión les muestro una imagen que tienen que agregar en los planos, ya sea para el remate individual o colectivo, que se acompaña justamente en la descripción técnica del sistema. Es decir, está compuesto por estos 4 elementos que el fabricante, Spiro, los puede hacer de hormigón, los puede hacer de chapa de acero, o chapa de aluminio, que prácticamente no se hace por
altísimo costo que tiene. Como pueden ver ahí, dice chapa, cuña de chapa, ese es el remate, DD significa doble de capa, o número 18, con 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura de esmalte final. Esto tiene que tener una estampilla con la certificación del fabricante. Eso el inspector, si está lo suficientemente avisado, lo controla. Debe controlar que el sombrerete aspirador estático es marca Spiro, el número de matrícula, el modelo, según NAC 222 del año 87. Tiene que controlar la validez. En este caso, cuando se instaló en el plano, se puso el año 2005 porque era la fecha de validez de esa matrícula. Bueno, después la especificación de la malla metálica de alambre galvanizado de 11 milímetros, que es la malla antipájaros. Y los conductos, en el caso de ser individuales, deben enrazarse en el primer elemento. Ahí. No donde dice acá, sino acá. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, terminada la instalación de conductos, sea individual o colectivo, se realiza una prueba de humo. ¿Para qué? La prueba de humo tiene como objetivo verificar que los conductos están desobstruidos y que producen la evacuación de gases que corresponde. Lo ideal sería poner en funcionamiento el calefón con el gas funcionando y luego hacer la prueba. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se hace con una garrafita, con un soplete? Y bueno, porque no se habilita hasta tanto no se verifique que todas las instalaciones estén en condiciones. Por eso se hace la prueba con la garrafita. Si no, perfectamente se debe hacer con el artefacto funcionando, sería lo ideal. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la utilización de este soplete, de esta garrafa? La utilización de este artefacto es movilizar la columna de aire frío que está dentro del conducto, porque si yo le coloco el dispositivo aquí, generador de humo, que es una pastilla compuesta, bueno, no tiene mucho sentido, magnesio, azufre y otros elementos que producen humo, en definitiva, que se queman con facilidad y producen humo. Si yo no caliento el conducto, es posible que la generación de humo provoca un retroceso. Entonces, la pretensión es calentar lo suficiente, más o menos durante 2 o 3 minutos, o más, hasta lograr el desplazamiento del aire. Es conveniente en esa ocasión cerrar todas las puertas y ventanas para evitar contracorrientes que entorpezcan la prueba que queremos realizar. Una vez calentado el conducto, se prende fuego al elemento generador de humo, que en este caso es un cartucho, y debo verificar que ese humo se vaya por el conducto y no retroceda, ni tenga, ni encuentre una obstrucción para retroceder. Acá se está haciendo una prueba con un calefón que tiene sus elementos de seguridad. Este primer elemento que contamos acá, que es un micro switch, que lo que detecta es la temperatura del agua. Esto no está exigido por norma, esto se lo agrega el fabricante por una cuestión de seguridad. Lo que está exigido por norma es este otro switch, que es lo mismo que este. ¿Detecta qué? Temperatura. ¿Y qué hace? Y bueno, cuando se detecta temperatura, abre un circuito eléctrico. Este circuito eléctrico, en definitiva, un cable que está trabajando en serie, ¿con qué? Con la termocupla. ¿Qué hace la termocupla? Como se los expliqué en algún momento. La termocupla genera, justamente por termopar, una corriente eléctrica de muy baja intensidad, de muy baja tensión, pero corriente al fin, suficiente como para retener la válvula de seguridad.
Pero ¿qué pasa? Si yo la interrumpo porque hay algún inconveniente, ya sea en el sobrecalentamiento de agua o en el calentamiento de los gases de combustión por retroceso de los mismos, interrumpe automáticamente la corriente eléctrica y instantáneamente cae la válvula de seguridad y con ello cierra el flujo de gas. Ese es el dispositivo de seguridad que se denomina por controlador de temperatura de gases. Eso está establecido en la resolución ENARGAS 2705. ¿Qué es lo que tengo que verificar cuando yo estoy quemando un cartucho de humo? Si yo no tengo una adecuada evacuación, bueno, acá tengo otro problema, tengo una curva inmediatamente de la salida del artefacto, pero más allá de eso, el humo está saliendo, está retrocediendo por el conducto y saliendo por la campana, por el colector de gases del calefón. O sea, esto es altamente peligroso. Más allá de los problemas que tienen de la falta de estanqueidad del enchufe que tiene el artefacto. Otra de las cosas, cuando yo voy a ver arriba el remate que estábamos viendo recién, en este caso un sombrerete aspirador estático múltiple, yo debo verificar que el humo sale por el conducto que yo estoy probando, imagen de la derecha. No que sale como en este caso, imagen de la izquierda, que sale por el espacio técnico, pero no por el conducto. Quiere decir que hay algún conducto desprendido acá en este interior. Esas son las cosas que hay que verificar. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las ventilaciones. La resolución o la normativa ENARGAS NAC 200 prevé en el capítulo 8 las sanciones por observaciones encontradas en las inspecciones relacionadas con ventilación, que pueden ser suspensiones por 3 meses la mínima, en caso de rematar en forma deficiente o no reglamentaria los conductos de ventilación de los artefactos, y hasta suspensiones hasta por 2 años e inhabilitación de por vida. Profe, Sí. ¿puede pasar que verifique la instalación y salga todo bien, todo adecuado, pero después de un tiempo como que empiece a funcionar mal? Sí, es posible. Y en ese caso, por ejemplo, que no sé cómo te darías cuenta por una inspección o algo de eso. No, si pasó la inspección, esto es algo parecido a lo que pasa con el ITB. Yo me voy con mi auto a hacer el ITB, me aprueban la inspección, está todo bien, salgo del ITB y tengo un choque que me dañan el auto y queda fuera de condiciones. Ese auto está en condiciones de circular, bueno, el ITB me lo autorizan por 1 año, ya acabo de salir del ITB. Bueno, en el caso de una instalación de gas, más o menos parecido. El inspector me vio que estaba todo en condiciones y lo aprobó. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, pasó que, qué sé yo, cortaron un caño, que eliminaron o se rompió el sistema de seguridad y que nadie lo reparó y bueno, y eso quedó en condiciones defectuosas. ¿Está bien? No, no está bien, pero no se pueden hacer inspecciones a cada rato. Eso ya, si alguien detecta una situación irregular, bueno, es responsabilidad de quien la detectó y que actúe en tal sentido. No sé si queda respondido lo que me preguntas, pero es así de cómo funciona. ¿Mm? Profe, Sí. en los edificios, ¿el inspector revisa todo, o sea, cada artefacto de todo el edificio? Cuando usted pide inspección, hay que ver qué inspección pide. Usted puede pedir una inspección parcial de cañerías a medida que va ejecutando la obra. Pide inspección de cañería del tramo tal al tramo tal. El inspector va a verificar solo lo que se pidió como inspección. Y va pidiendo las sucesivas inspecciones de cañerías, de ventilaciones, etcétera, etcétera, hasta que se termine el edificio.
Se termina el edificio. Si usted quiere habilitar 1, 10 o 20 departamentos, va a pedir la inspección por 1, 10 o 20 departamentos. Entonces el inspector va a asistir a ese departamento, o a esos 10 o a esos 20 departamentos. Cada departamento que asiste ese inspector va a controlar todos los artefactos instalados y verificar que los no instalados estén permitidos su no instalación, y en ese caso verificar las condiciones de ventilación de ambiente. ¿Qué verifica? El artefacto, la conexión, el sistema de seguridad, la marca, la matrícula, etc. Lógicamente que puede haber vicios ocultos que el inspector no vea, pero eso también es responsabilidad el tema del vicio oculto del instalador interviniente. De manera que, si todo transcurre como corresponde, las distribuidoras, a través de sus inspectores, debieran verificar todas y cada una de las partes de la instalación. No sé si queda respondida la pregunta que me hiciste. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, dame un segundito. Quiero terminar de responder a... No me acuerdo quién es el que me hizo la pregunta. Cada una de esas inspecciones se realiza mediante un formulario que se denomina CTT, es decir, Comunicación de Terminación de los Trabajos. Perdón. Esas planillas que llena el instalador y que ratifica el inspector, forman parte de la documentación para verificar qué tramos de la instalación fue inspeccionada y aprobada. Esto es muy importante porque si por allí se pasó alguna inspección, ustedes tienen cómo demostrar que fue inspeccionada o no. Esas documentaciones van acompañadas generalmente con un plano. Bueno, hoy de manera virtual, pero sigue siendo de esa manera. Sí, ¿qué me estaban por preguntar? Escucho. Yo he ido a consultar si se inspecciona, por ejemplo, si hay pérdidas, si eso es trabajo del inspector o solamente se controla qué aparatos y lo que se ha colocado nomás. Bueno, este es un tema, el tema de las pérdidas. ¿Quién es el que me está preguntando? A ver. Mamuni. Ah, bien. Cuando hay instalación nueva, el inspector normalmente no realiza prueba de hermeticidad. La prueba de hermeticidad, el instalador interviniente la debe realizar siempre. Siempre, sea nueva, sea vieja, sea rehabilitación, siempre. Lo que pasa es que las inspecciones no se hacen todas las pruebas porque si no, no se termina más de inspeccionar. Entonces, cuando hay instalación nueva, inclusive la misma normativa lo prescribe, no es necesario realizar las pruebas de hermeticidad. Eso no significa que no se haga. El instalador la tiene que hacer. La prueba de hermeticidad, como yo se los había señalado, son básicamente dos. Una es prueba de hermeticidad de válvula cerrada, es decir, sin los artefactos, que se debe someter la instalación a 200 gramos por centímetro cuadrado de presión durante un tiempo no menor de 15 minutos. Eso no quiere decir que si al minuto 16 pierde, no pasa nada. No. 15 minutos como mínimo. Luego se abren las llaves de paso y la presión se debe mantener 15 minutos más. Debe mantenerse a 200 gramos. Algunos fabricantes dicen, no, pero 200 gramos es una barbaridad porque es 10 veces más la presión de trabajo. Sí, es cierto, es 10 veces más, pero es lo que prescribe el reglamento. Si a 10 veces la presión de trabajo no hay fuga, quiere decir que no debiera tener ninguna pérdida. Esa verificación se hace en presencia del inspector en el caso de haber una rehabilitación de la instalación por un corte por seguridad. Es decir,
Si una instalación ha sido cerrado el medidor, cortado el suministro, porque se detectó una fuga, un ilícito o alguna situación anormal, la rehabilitación se hace con prueba de hermeticidad. Si hay instalación nueva, la distribuidora no lo exige porque así el reglamento lo prescribe, no hay necesidad. Pero quiero que quede bien claro esto, si yo someto la instalación a una presión 10 veces mayor a la presión de trabajo, tengo que dormir tranquilo, no puede haber pérdidas. Entonces, lo que sí hay que ser consciente de hacerla y hacerla bien, ¿no? ¿Está claro, Ana Laura? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, quería concluir con esto, que es un tema de un calefón. Es un calefón que no tiene piloto. Esto es una tendencia que se tiene no solamente para reducir el consumo, sino también para tener un poco más de seguridad. ¿Realmente se reduce el consumo con esto? Bueno, para un usuario realmente que tenga o no tenga piloto, y no le va a influir en la factura de consumo. Esto más bien a nivel país, es decir, si ningún artefacto tiene piloto en los millones de artefactos que hay instalados en todo nuestro país, sí puede influenciar, pero seguramente que no le va a influenciar si ustedes cambian de un artefacto con piloto a un artefacto sin piloto. No le va a influenciar casi en nada. El consumo está dado por los consumos de los artefactos que más se usan o que mayor potencia térmica tienen. Este artefacto particularmente es uno marca Orbis, que tiene estos dos elementos que ven acá, color blanco, son los lugares donde se colocan las pilas. ¿Y cómo trabaja el sistema? Bueno, igual que cualquier otro calefón, con la diferencia que no tiene piloto. Tiene una plaqueta electrónica que cuando detecta el flujo de gas, automáticamente actúa por medio de estas pilas, activa un disparador, un transformador eléctrico, que hace saltar una chispa entre este electrodo y este otro electrodo. Esa chispa es lo suficiente como para iniciar la combustión. Luego este otro elemento, que es también una varilla de carburo de tungsteno, igual que las otras. La diferencia es que esta está conectada a una plaqueta electrónica que detecta la ionización del gas, es decir, cuando la llama se enciende, produce un flujo de electrones que, perdón, una plaqueta electrónica detecta ese flujo electrónico y por lo tanto sensa la presencia de llama. Si en una determinada cantidad de tiempo, creo que es en el orden de los 3 segundos, no se inicia la llama, el sistema directamente corta, deja de producir chispas, pero cierra el paso de gas. O sea, ustedes se van a dar cuenta porque le va a salir agua fría, pero no se ha iniciado la combustión. El sistema lo hace en 2 o 3 oportunidades. Si no logra iniciar la llama, directamente cierra y interrumpe la secuencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cambiemos de tema. Quiero iniciar con un tema que es muy importante, para luego pasar que ya va a ser para la próxima clase, el tema de GLP. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a un tema muy importante, que es monóxido de carbono, prevención contra el monóxido de carbono. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Bueno, esto es algo que es muy importante que lo sepan. La prevención contra el monóxido de carbono es algo que todas las distribuidoras
están en una campaña para evitar accidentes. Y nosotros, los que estamos en este rubro, con mayor razón porque somos los principales responsables de cualquier siniestro por intoxicación por monóxido de carbono. Sabemos que toda combustión produce monóxido de carbono. Por buena que sea la combustión, siempre algo de monóxido de carbono produce. Y hay combustibles que producen más monóxido de carbono que otros. Afortunadamente, el gas natural, el que tenemos aquí al último, a ver, vamos a tratar de activar el puntero láser. ¿Lo ven el puntero láser? Sí, profe, sí se ve. Allí al último pueden ver el gas metano, que es el principal componente del gas natural, es el que, y esto no es una propaganda, esto es cierto, es el que menor cantidad de dióxido de carbono produce para generar 1 kilovatio hora. Ustedes tienen, por ejemplo, el fuel oil, que está bien, es un combustible líquido, lo mismo que el gasoil, produce 283 o 273 si es el gasoil, gramos de dióxido de carbono para generar 1 kilovatio. En tanto que el gas metano, 204. La diferencia no es muy grande, pero sumado consumo tras consumo, hace una diferencia importante. Y ahí tenemos otros dos valores que los vamos a ver ya nomás en breve, que son el butano y el propano. ¿Qué son el butano y el propano? El butano y el propano, básicamente el propano, son gases combustibles que se utilizan para instalaciones cuando no tenemos gas natural, o sea, es el gas licuado de petróleo, que normalmente se comercializa en recipientes, en garrafas, en cilindros, en Zeppelin, en garrafones, etc. Produce un poco más de dióxido de carbono. Acá no estamos hablando de monóxido, pero están asociados. Y después tenemos acá referenciado la producción de agua, o sea, toda combustión produce vapor de agua. No la vemos porque está en condiciones de vapor, pero siempre algo de vapor de agua produce, que es producto de que la combinación del hidrocarburo que quemamos, normalmente en el caso del metano, carbono, hidrógeno 4, al combinarse con el oxígeno del aire, el carbono se va a la atmósfera como dióxido de carbono, pero el hidrógeno se combina con el oxígeno dando como resultado vapor de agua. Bueno, en el caso del metano es el que mayor cantidad de agua o vapor de agua produce. Unas 155 gramos de vapor de agua por cada kilowatt. Y después tenemos otro componente que es indeseable en todos los combustibles, no solamente en los gaseosos, pero fundamentalmente en los líquidos está muy asociado, que es el azufre. Eso inclusive en los motores de combustión interna producen una serie de problemas. Por eso está el refinado, que antiguamente se hacía con plomo, que no sabíamos qué era peor, si quemar azufre o asociarlo con plomo. Bueno, hoy se ha superado eso, pero el azufre sigue estando. En el caso del metano, muy rara vez, yo diría que nunca, existe azufre en la composición del metano. Pero sí en los otros combustibles. ¿Por qué? Por ejemplo, el butano y el propano, porque provienen del petróleo. Entonces, normalmente el petróleo es un combustible fósil, y bueno, sí, siempre algo de azufre tiene. Salvo que esté muy, muy bien refinado. Bueno, esto hace que mostremos cómo debe ser una situación para decir,
¿estamos en presencia de una combustión eficiente o no? Bueno, la eficiencia en la combustión tiene varias ventajas, no solamente bajar la producción de dióxido o de monóxido, sino también lograr mayores eficiencias en la combustión. Fíjense la temperatura de la llama. En el caso de la izquierda, que es un mechero Bunsen con la toma de aire cerrada, en donde está produciendo una llama con gran producción de dióxido y de monóxido de carbono. Las temperaturas de la llama no llegan ni a 1000 grados en la zona más caliente. En tanto que una llama con una combustión equilibrada tiene una temperatura de llama mucho más eficiente, una velocidad de propagación de llama mucho más eficiente, menores posibilidades de apagado, mayor temperatura en general. De esta manera, cuando vemos la coloración celeste azulada, podemos determinar que evidentemente se trata de una combustión eficiente. Tiene otras desventajas la combustión deficiente, la aparición de tizne o ese polvo negro que dejan en el fondo de los recipientes. Y eso se debe justamente al carbón que compone el metano. Ese carbón, al no quemarse, se deposita en lugares donde no debe. En lugar de terminar como dióxido de carbono, termina precipitado o mostrado en forma de carbón tiznado en los recipientes. Bueno, esta es una de las formas de poder visualizar si tengo una llama de calidad o no. Y la forma de controlarlo, ¿cómo? Bueno, en el caso del mechero Bunsen, la situación en todos los quemadores que tenemos en nuestros artefactos domésticos, tiene una calibración de la que denominamos aire primario, esto ya lo hemos mostrado en clases anteriores. La alta producción de monóxido, de dióxido de carbono, está asociado por una falta de aire primario en la mezcla gas-aire. Y por el contrario, una buena combustión está asociada con una apertura del aire primario, logrando que muchas veces esta llama, si existe un exceso en la entrada de aire, se puede llegar a desprender de la boquilla de retención de llama. Lo ideal es lograr el equilibrio. Acá pueden ver algunas comparaciones en donde tenemos la llama de la izquierda, por su forma y por su color y todo lo demás, denominamos llama fantasma. Es una llama producida con el cierre total del aire. Luego, a medida que vamos abriendo el paso de la entrada de aire primario, va mejorando la llama considerablemente hasta llegar a la llama 4, en donde existe la totalidad de la válvula abierta, una llama azul, una llama firme, prácticamente como un soplete. Esta llama no deja residuos de carbón, con lo cual, obviamente, los residuos de carbón significa combustible no aprovechado. Pero la parte más problemática de esta situación es la producción del monóxido de carbono. Esta tabla que les estamos mostrando acá son valores dados por la Organización Mundial de la Salud y su exposición a estos valores. Digamos que 55 miligramos por metro cúbico de aire, o sea, 50 partes por millón, es una concentración correspondiente
a un día normal de 8 horas o una semana de 40 horas en la que los trabajadores pueden estar expuestos sin mostrar efectos severos o efectos adversos. Sin embargo, Ecogas o el Enargas tiene como prescripción que con estos valores se debe o reparar el artefacto o cortar el suministro. Pero ¿a qué se debe tanto celo de control? Si la Organización Mundial de la Salud me dice que no hay mayormente problemas. Bueno, el problema se presenta que si yo voy con un aparato, que normalmente son los que miden esta concentración, en un aparato normalmente es electrónico, yo ingreso y leo esta concentración. ¿Qué pasa? Si ese artefacto se mantiene prendido durante un determinado número de horas, la concentración va a ir aumentando. Es decir, que estas 50 partes por millón al cabo de una hora pueden tornarse en 200 partes por millón. Porque va a depender de la potencia térmica del artefacto en relación al volumen del ambiente y las condiciones de ventilación de ese ambiente. Tanto es así que a medida que va aumentando la concentración de monóxido de carbono, los riesgos van haciendo cada vez mayores. Una concentración de 100 partes por millón, la exposición a varias horas prácticamente no produce efectos, pero a medida que va subiendo esta concentración, por ejemplo entre 600 y 700, ya empiezan a aparecer efectos apreciables en menos de una hora. Cuando ya tenemos concentraciones de 1200 partes por millón, hay efectos peligrosos en menos de una hora, en una cuestión de minutos. Ahora ustedes me podrán decir, pero de 1200 partes por millón a 50 partes por millón, es mucha la diferencia. Sí, es cierto, es mucha la diferencia. Pero si ustedes tienen prendido un calefón en un ambiente pequeño, en una cocina pequeña, en donde está produciendo 1200, 1500 partes por millón, les aseguro que en pocos minutos, se llega a valores realmente de altísimo riesgo. Tanto es así que a los 4000 partes por millón, o sea, 0,4%, es mortal a los pocos minutos. O sea, uno no la... Sí, no le tengo escucho. puesta el agua. ¿Cómo? Sí, ¿hay algún Ecogas tiene como algún tiempo en que se debería ver cómo funcionan los artefactos de gas? Ecogas normalmente controla instalaciones y no funcionamiento de artefactos, salvo denuncia o salvo situaciones de riesgo. Esto es así porque obviamente cuando se habilita una instalación normalmente son artefactos nuevos o artefactos que están en condiciones. Entonces, el mismo instalador cuando habilita una instalación verifica que el artefacto está funcionando en condiciones. Entonces, ¿cuándo va a Ecogas a hacer una medición? Y en el caso de que haya una situación de riesgo, donde alguien se desmayó o denunció algo, o un ente público donde por diversos motivos necesitan un control, entonces van con un aparatito que mide la concentración de monóxido. Ecogas le va a cortar con valores muchísimos menores que esto, con valores de 20, 30 partes, bueno, hasta 20 partes por millón Ecogas se lo puede llegar a autorizar, pero más de 20 partes por millón se lo va a cortar. Y en función de los artefactos no habría un tiempo estipulado, porque por ejemplo a mí me pasó que yo tengo en el departamento, tengo un infrarrojo en el comedor living, en el living comedor, y ponerle en un momento me empecé a sentir mal y ahí vino la persona a verlo y la llama era totalmente amarilla, estaba sucio, por eso estaba haciendo mal la combustión. Pero, o sea, te das cuenta solo cuando te empezás a sentir mal.
Por eso no sé si hay un tiempo estipulado para controlar los artefactos de gas o eso depende de cada Eso persona. lo tiene que controlar un experto. Bueno, nosotros, después de pasar a probar esta cátedra, deberíamos saber. O sea, los indicios se los estoy dando. Los indicios es justamente eso, ir, verificar la coloración de la llama. Vos mismo me estás diciendo que tenías una llama amarilla. Bueno, ese es un indicio característico. ¿Cuáles son los artefactos peligrosos? Bueno, el calefactor infrarrojo, el calefactor de llama abierta. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque ese artefacto está prendido muchas horas. Distinto es que a lo mejor una cocina que prendes para calentar el agua. O me quiero hablar un tiro balanceado. El tiro balanceado no tiene problemas. Puede quemar mal y es hermético al ambiente, no hay ningún problema. En caso de duda, lo que hay que hacer es medirlo. Pero la forma más sencilla es lo que estamos mostrando recién. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde estaba? Esta. La forma más sencilla es esta. Ustedes ven la diferencia en la llama. Ahí es muy clarito. Y por otra parte, ¿qué es lo que hacen? Regulan esto, acá, esta toma de aire. Todos los artefactos que tenemos en nuestros domicilios, sea un calefón, un calefactor, una cocina, tienen un regulador de aire primario. Todos. Si no lo pueden regular, bueno, pueden ser varios motivos. Primero porque esté trabado, esté sucio, esté roto el regulador. O si está totalmente abierto es porque le han dado un diámetro o un paso de gas excesivo. Pero en todos los casos, lo más fácil es poder visualizar el tipo de llama. Si la llama es de esta característica, una amarilla o un anaranjado serpenteante, es una llama altamente contaminada. Y si ustedes ven que la cabeza del quemador o la cámara de combustión está ennegrecida, no hace falta mayores cuestionamientos. Simplemente ahí ya tienen altos riesgos de monóxido de carbono. Y si tienen mayores dudas, bueno, pueden alquilar en el Colegio de Ingenieros, en la Asociación de Instaladores, un detector de monóxido y medir la cantidad de monóxido. Ya les digo, si le está dando una producción de 100 o 200 partes por millón, es altísimo. Este cuadro que le está mostrando acá, le va a decir, sí, no hay ningún problema si ustedes inhalan monóxido de carbono en 100 partes por millón durante unos pocos minutos. Pero el problema se da por la acumulación de ese gas a través de las horas. Entonces, un artefacto que le está produciendo 50, 100 partes por millón, no, es inofensivo. Sí, estén 4 horas inhalando eso, al cabo de 2 horas no van a tener 100 partes por millón, van a tener 1500 partes por millón. Y allí les va a empezar a doler la cabeza, que le va a empezar a tener ardor en los ojos, náuseas, vómitos, y a veces, lo que es peor, ninguno de esos síntomas, sino que sobreviene una descompostura y después no hablemos lo que pasa. Cuando se descomponen ya es tarde. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que tengan presente. No sé si quedó respondida tu inquietud. Sí, profe, perfecto. Sí, es más, cuando vinieron a ver el calefactor, ahí el gasista nos mostró, era una llama chiquita, amarilla, que como que de a ratos prendía y cortaba. Y bueno, después limpió y ahí ya de repente era de azul y no tenía nada de coloración amarilla. Bueno, entonces como puedes ver, no hay necesidad de tener elementos sofisticados para medir. Y fíjate que seguramente esa limpieza que hizo el gasista que intervino, lo único que hizo fue, ¿qué cosa? Destapar este agujerito, la entrada de aire primario. Qué fácil.
Pero esa sencillez puede, de no haber actuado a tiempo, puede haber provocado algún siniestro de importancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo Sí, una inquietud. Si realizo en un domicilio en uso una modificación, por ejemplo, agregar un calefactor, ¿se inspecciona todo o solamente la parte nueva? No, se inspecciona todo. Yo, inspector, me pedís la inspección de un calefactor, yo inspecciono todo. ¿Por qué? Porque entro al domicilio y el domicilio tiene que estar todo bien. No solamente el calefactor. Tiene que estar todo bien. Eso te lo digo porque más allá de que lo que vaya a hacer el inspector, la persona actuante, sea instalador, sea asesor, lo que fuese, no termina su responsabilidad solamente en el artefacto. Tiene que ver con todos los artefactos, con todo el domicilio. Ecogas no tiene, ¿cómo es que le ponen a los caballos para que no se asusten? Anteojeras, creo que son. No va a inspeccionar solamente lo que se le solicita. Inspecciona toda la obra. Y está bien que así sea. Perfecto, profe. Bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno, para la conclusión de lo que le estamos diciendo, fíjense las relaciones que hay entre los niveles de monóxido de carbono y los tiempos de exposición. Si el tiempo de exposición es alto, como ven en la parte inferior de acá del gráfico, el tiempo de exposición es alto, se tenga un número de horas importante. No estamos hablando de 10, 12 horas, estamos hablando de 3, 4 horas. En 200 partes por millón, si bien no es medio difícil que haya riesgo de muerte, cuando los niveles de monóxido están en 600, 800 partes por millón, en un número alto de exposición, número de horas donde uno permanece en el ambiente, tiene un alto riesgo de padecer o descomposturas o la muerte misma, ¿no? Bueno, este es un cuadrito que no tiene mucho sentido en este caso, simplemente como para conocer la cantidad de kilocalorías que hay por cada combustible. Pero vamos a ver algunas de las recomendaciones del ENARGAS en relación a la prevención de accidentes por monóxido de carbono. Esto que les estoy mostrando acá no es de mi autoría, esto me lo facilitó justamente el ENARGAS como elemento de difusión. El monóxido de carbono no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Si bien por allí uno lo puede percibir por ardor en los ojos, por algunas situaciones en particular, en general no se detecta. Entonces se combina con la sangre a través de los pulmones mucho más fácilmente que el propio oxígeno, siendo capaz de provocar dolores de cabeza, desmayos y hasta producir la muerte. ¿Por qué pasa esto? Porque el monóxido de carbono se adhiere a la hemoglobina sanguínea, produciendo una destrucción del glóbulo, es decir, un glóbulo sanguíneo contaminado con monóxido de carbono es irrecuperable. Si yo inhalo a lo mejor un gas que no sea oxígeno, por ejemplo el mismo metano, bueno, me puede provocar una asfixia, pero así como lo inhalo, lo exhalo. En tanto que el monóxido de carbono lo inhalo y no lo puedo exhalar porque quedó adherido a la hemoglobina sanguínea. Esa es una cuestión que tiene que tener muy presente. Por eso es tan tóxico el monóxido de carbono.
Para contrarrestar esto, lo que tenemos que ver justamente es la relación gas-oxígeno o gas-aire. Cuando la cantidad de oxígeno es deficiente, o sea, gas natural y poco oxígeno, se produce la combustión deficiente, dando como resultado monóxido de carbono. O sea, si yo tengo una llama saturada en aire, en oxígeno, lo peor que me puede pasar que esté demasiado ventilada, que puede perder algo de eficiencia. Pero es preferible esa situación antes que la otra, que pueda producir altos niveles de monóxido. Entonces se identifica con esa llama anaranjada amarilla. Eso es cuando ocurre una mala regulación. Y luego tenemos cuando la cantidad de oxígeno es la correcta, la llama cambia sensiblemente. Vamos a tener anhídrido carbónico o dióxido de carbono y vapor de agua. Sí, por buena que sea la combustión, siempre algo de monóxido de carbono ocurre. Y da como resultado esta otra llama. Bueno, esta imagen se la he mostrado recién. Y acá tenemos algunas estadísticas. Esto también es un poquito viejo, pero sirve de ilustración. Fíjense los accidentes y los intoxicados y los muertos que se producen. Esto está ordenado por ciudades. Bueno, acá afortunadamente Córdoba no entró en el ranking en el año 2003. Como ven ahí, las zonas frías, por ejemplo Chubut, tenía un altísimo nivel de intoxicados, como Neuquén, y muertos en la zona de Capital Federal. ¿A qué se deben normalmente estas situaciones? Fíjense que la mayor cantidad ocurre, ¿y cuándo va a ser? En invierno, cuando más se usan los artefactos de calefacción y se exigen más los equipos de calentadores de agua. Estas son las consecuencias y la evolución que ha ido teniendo a medida que pasó el tiempo a través de los años. Hemos tenido algunos picos en el año 2003, pero afortunadamente estos valores empezaron a disminuir. ¿Cuáles son los mayores accidentes vinculados al monóxido de carbono? Fíjense que en el caso de explosiones o fugas de gas, no han tenido tantos siniestros o tantos casos fatales como en el caso del monóxido. El monóxido de carbono ha tenido muchas consecuencias. Fíjense acá el diagrama de barras les muestra en el año 2003 cómo se han dado las situaciones. Accidentes la cantidad de casos siempre ha llevado el monóxido de carbono a la cabeza. Por eso les decía que el tema de las ventilaciones es lo más importante en una instalación de gas. No porque sea dificultoso o sea difícil de realizar, simplemente porque conlleva un altísimo riesgo. Y aquí tienen, por ejemplo, por cada tipo de artefacto. ¿Quién va a la cabeza con los principales efectos del monóxido de carbono? Y lamentablemente el calefón. El calefón es un artefacto de altísimo consumo. Entonces lleva la peor de las estadísticas. El 52% de los accidentes por monóxido de carbono se deben al calefón. Y solamente un 24% para los calefactores. Causas que provocan los accidentes. Bueno, como les decía, las ventilaciones. Perdón. Disculpen.
Los defectos en las ventilaciones, en los conductos fundamentalmente, la 3/4 parte de las causas de siniestros son provocadas por los conductos defectuosos, fundamentalmente los calefones. Por mal funcionamiento, solo un 12. Bueno, instalación en baños, bueno, esto ya prácticamente no existe, porque hoy en día no hay artefactos instalados en baños. Hace muchos años atrás se instalaban artefactos en baños, hoy están totalmente prohibidos. Bueno, el tema que vemos acá ya se los he señalado, cómo se deben instalar los conductos, esto no hace falta repetirlo, pero es fundamentalmente la principal causa de problemas. Y las medidas que impulsa el ENARGAS para prevenir accidentes por inhalación por monóxido son las campañas publicitarias, incorporación de nuevos dispositivos, revisión periódica de los artefactos. Esta revisión periódica de los artefactos es responsabilidad de cada uno. Realmente ECOGAS no tiene un plan de verificación de artefactos porque realmente, bueno, no está establecido por las normativas y tampoco ha sido de exigencia en el contrato de concesión. La difusión de las campañas publicitarias es algo que lleva adelante el ENARGAS y las medidas preventivas tendientes a evitar accidentes. Bueno, la resolución 1188, que es los dispositivos de seguridad como el piloto analizador de ambiente, que son elementos que se fueron agregando para prevenir accidentes contra el monóxido de carbono. Y bueno, una serie de campañas y elementos de seguridad que han ido llevando a disminuir los valores de accidentes que hoy, afortunadamente, han dado muy buenos resultados. Lógicamente que siguen existiendo problemas de monóxido, pero el número de accidentes ha disminuido muchísimo, justamente por los controles de estos elementos de seguridad. Las resoluciones ENARGAS 1256 aprobó las pautas generales y las resoluciones de la prevención. En fin, no tiene mucho sentido que les vaya mostrando todas las resoluciones del ENARGAS en tal sentido. Simplemente quería comentarles estas cuestiones que sí tienen que tener en cuenta para lograr una eficiencia en el servicio y una adecuada prevención. Bueno, este es un valor que puede ser interesante, que una revisión periódica de seguridad y funcionamiento de los artefactos han mostrado estos resultados. Instalaciones sin defectos y prácticamente la tercera parte. O sea, cuando se han hecho inspecciones en una obra, esto generalmente está dado en la Universidad de Cuyo, pero se ha hecho también en Capital Federal. Instalaciones con defectos menores, casi el 50%, 48,1%. Instalaciones con defectos mayores, el 20%, y tiempo promedio de la revisión, 30 minutos. Fíjense el tiempo, por supuesto, estamos hablando de personas expertas con experiencia, en 30 minutos hacen una revisión general y determinan que todo este tipo de defectos. Lo que me preguntaban recién, la revisión periódica, los artefactos se deben revisar una vez al año, previo a la época invernal. Bueno, de esta manera hemos concluido con la clase de hoy. La próxima clase vamos a desarrollar el tema de gas licuado y con este tema vamos a concluir la parte de gas. Luego de esto vamos a entrar a la parte final de la instalación sanitaria, que es la parte de desagües. De manera que con el próximo tema ya van a poder abordar todo lo que es instalaciones de gas rural, o sea, en los lugares donde no haya redes. Cómo vamos a poder dotar a una instalación con el servicio de combustible gaseoso, cuáles son las restricciones, las particularidades de
de este combustible. ¿Tienen alguna pregunta que